Gracias a Dios por este nuevo día, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a leer los capítulos 4, 5 y 6 del Génesis. En el capítulo 4, cuando comencemos, vamos a ver la importancia de la adoración a Dios por medio de la ofrenda. Podemos decir que Caín y Abel personal y voluntariamente adoran con el producto propio de su trabajo y cultura, que es diferente, pero ambos son válidos. Tanto la ofrenda animal como la vegetal son apropiadas y aceptables ante Dios. Esto lo podemos ver claramente en el libro del Éxodo, en el capítulo 29, en los versículos del 38 al 43. Las escrituras resaltan el hecho de que Abel procura lo mejor para Dios, revelando el corazón de Abel, con el que entrega las ofrendas a Dios, demostrando el lugar prioritario de Dios en su vida. Este concepto lo vemos a lo largo de todas las escrituras, que lo que realmente importa es el corazón con el que se ofrenda, la actitud frente al dar. Esto es mucho más importante que la cantidad o lo que se ofrenda. De esta forma, Dios se agrada de la ofrenda de Abel, pero no la de Caín, y esto lo expresa visiblemente. Nosotros podríamos inferir muchas cosas de Caín o Abel por medio de estos pasajes, pero prefiero que resaltemos lo que revelan las mismas escrituras. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, versículo 4 nos dice que por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio que era justo, dando testimonio Dios de sus ofrendas. En cambio, Primera de Juan 3:12 nos dice sobre Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así que ahí tenemos dos versículos que nos relatan el contraste entre lo que era Caín y lo que era Abel. También creo que dos versículos que no deberíamos olvidar y en los cuales podríamos meditar constantemente son los versículos 6 y 7 que leemos hoy día en el capítulo 4, donde dice que entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Dios nota la reacción de Caín y le ofrece ayuda de tres maneras. La primera, le hace reconocer su sentimiento negativo. Reconocer los sentimientos es el primer paso hacia una resolución correcta. Segundo, le indica que la razón de no mirar con agrado a su ofrenda está en él mismo y no tiene nada que ver con Abel. No se debe eludir la responsabilidad y echar la culpa a otro, sino que hay que analizarse, corregirse y mejorar. Y la tercera es que le advierte del pecado al que su sentimiento lo puede llevar. Una opinión muy personal es que cuando Dios le dice que debe dominar el pecado, es justamente porque Dios le está advirtiendo lo que está ocurriendo. Y como este sentimiento de enojo lo puede llevar a una forma de un pecado abominable. Hacer las cosas bien y con un corazón que busca a Dios trae paz. Al contrario de cuando sabemos que no estamos actuando bien y dejamos que sentimientos como la ira o el enojo tomen el control de nuestras vidas y de esa forma dejar que el pecado sea nuestra guía. La meditación de estos versículos no la podemos hacer sin pensar en la gracia de la cual hoy gozamos, como gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día tenemos la asistencia, la guía y el apoyo del Espíritu Santo para poder hacer frente al pecado y cómo el Espíritu Santo actúa cambiando nuestro corazón, guiándonos por medio de la palabra de Dios a hacer lo correcto y no ceder ante el pecado. Caín, sin hacer caso a su hermano, este es el primer crimen registrado en la Biblia. Fue una acción calculada fríamente y con engaño. También podemos ver cómo Caín no muestra señal de arrepentimiento, la cual debería ser la respuesta correcta ante Dios por nuestro pecado. Y así recibe un castigo por parte de Dios, en el cual, a pesar de ser un castigo, vemos también que hay mucha gracia por parte de Dios para Caín. Cuando llegamos al capítulo 5, vemos que se presenta una lista de los descendientes de Adán hasta la 10ª generación. Se le llama genealogía y aparece repetidas veces en la Biblia y muchos cuando la están leyendo se las saltan. Pero debemos identificar la importancia de estas. Debemos reconocer que estas genealogías son las que nos indican cuál es la relación en la cual nosotros vamos a ver cómo llegamos desde Adán hasta Cristo.
También es importante decir que en estas genealogías o árboles genealógicos se confeccionan desde generaciones posteriores o las últimas generaciones. En estas podríamos decir que se inician desde las ramas y no del tronco. También tenemos que decir que por lo general solo se menciona al patriarca o al jefe de un clan y por lo tanto son selectivas. A veces un nombre en realidad cubre varias generaciones y esto lo debemos considerar. Sobre todo, insisto, no debemos olvidar que la descripción de estas genealogías nos van a dar la línea de conexión de nacimiento de nuestro Señor hasta Adán. También podemos destacar de este capítulo a Enoc, quien dice que caminó con Dios y fue arrebatado. Sobre este hecho quiero destacar dos cosas. Si alguno se pregunta por qué Enoc no vio la muerte y por qué fue arrebatado, la respuesta es una sola: por gracia de Dios. Dios es soberano y hace como quiere. En Hebreos 11:5 nos dice que fue su fe la que agradó a Dios porque Enoc, pero podríamos decir nuevamente, ¿por qué Enoc y no otro hombre? Si incluso en Hebreos 11 menciona tantos ejemplos de fe, insisto, es por la gracia de Dios, porque Dios lo quiso así. Esa debe ser la respuesta. Pero lo importante de este hecho también es colocar en perspectiva una promesa para los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pablo nos enseña que en la venida del Señor los creyentes en Cristo que están todavía vivos serán arrebatados y transformados sin experimentar la muerte física, es decir, tal como vemos que ocurrió en este capítulo de Enoc. Para terminar hoy día, en el capítulo 6 vemos la maldad del hombre en su máxima expresión y cómo Dios, por medio de un hombre, busca salvar la raza humana. En este capítulo encontramos la expresión "y se arrepintió Jehová", la cual es motivo de mucha discusión porque todos conocen lo que declara las mismas escrituras sobre Dios, donde nos dice que no es hombre para que mienta o para que se arrepienta. El concepto general sobre el arrepentimiento está vinculado con el abandono de las costumbres inmorales. Este acto implica un cambio de dirección, de carácter y de propósito. Sin embargo, pasajes como este muestran un arrepentimiento que hace referencia a un cambio en la relación con el hombre por parte de Dios. Cuando estos se vuelven al Señor, del Señor al pecado, Él cambia su relación de compañerismo a una relación de reprensión y de juicio. Así como cuando el ser humano se vuelve del pecado a Dios, Él establece un nuevo vínculo de comunión y de amor. A este cambio en la relación, algunos comentaristas lo llaman el arrepentimiento divino. En el texto que estudiamos hoy, Dios se vuelve de la comunión al juicio. Y este es el arrepentimiento, este es el cambio de dirección en el cual Dios va a aplicar un castigo o un juicio al hombre. Un hombre lleno de maldad, un hombre lleno de pecado. El hombre sin Cristo no concibe un Dios que ejecute un juicio y que sea amoroso, o un Dios de amor y que traiga juicio, omitiendo completamente que estos dos atributos no son contrarios. Nosotros, gracias a la guía del Espíritu Santo, hoy día entendemos que tenemos un Dios amoroso y que en ese amor Él es un Dios justo y por lo tanto aplicará su justicia porque es un Dios que aborrece el pecado. No es un juicio en el cual se alegre o disfrute por el sufrimiento y la destrucción del hombre. Y acá queda claramente establecido, dice el versículo 6, que le dolió en su corazón. Cuando el hombre peca, vemos que a Dios le duele. Dios juzga, pero también Él sufre intensamente por el pecado del hombre. Un comentarista sobre este capítulo resume y dice que en este capítulo podemos ver cómo el juicio por el pecado es inevitable, la justicia indestructible y la fidelidad de Dios es inmutable para quienes obedecen y confían en Él. Yo a esto le sumaría que a pesar del hombre, la gracia de Dios sigue siendo mayor.